YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Gustavo Petro responsabiliza al Banco de la República por no bajar las tasas de interés a propósito de las muy irregulares, malas cifras de la economía colombiana, que está literalmente frenada y por cuarto trimestre consecutivo crece menos del 1%, acercándose todos los días al fantasma de la recesión. Según el DANE, solamente se salvan la agricultura y la inversión pública en salud y en educación, porque a la industria manufacturera le va muy mal, cae el 6%, el comercio está estancado, está paralizado el consumo, el transporte, el alojamiento, la actividad financiera, bancos, comunicaciones e inclusive la minería, todo con cifras negativas. Sus números están en rojo. Se salvan algunos sectores muy poquitos que son los que están jalonando para este mediocre crecimiento de la economía. Todos tenemos cualidades, habilidades, capacidades. En un lenguaje muy coloquial lo llamamos dones. Sí, tú eres una persona que puedes aportar mucho a la sociedad. Tú agregas valor de manera especial porque tus cualidades, la manera como tú estás construido o construida, es única y es irrepetible. Pero para que puedas dar lo mejor de ti, tienes que trabajar en tus dones, en tus cualidades, tienes que desarrollarlas, no solo aceptarlas, no solo valorarlas, sino ponerlas a producir. Es decir, ser cada día una persona que trabaja con dedicación y disciplina en sí mismo. Te pongo un ejemplo. Algunos tenemos la capacidad de conectar con otros. Eso es un don. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en ello. ¿Cómo aprendo a propiciar que esa conexión se dé más rápido o se dé en profundidad? Y entonces leo, estudio, entreno y voy cada día desarrollando ese don. Hoy te quiero felicitar porque eres una persona con muchos dones. Pero además de eso, te quiero invitar a que trabajes en ellos. Tú sabes. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. La situación en Cali, después del aguacero durísimo de ayer, Cali sigue siendo una ciudad inundada, centros comerciales inundados, edificios sin energía y sin internet esta mañana. Más de 100 emergencias, 150 total, por un aguacero tan fuerte que apenas esta mañana se están conociendo las consecuencias. Anoche tarde, el alcalde de Cali pidiéndole al alcalde Alejandro Eder a los caleños que no salieran de sus casas de ese tamaño, era la gravedad de la emergencia. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. De los muchos estudiantes, de los muchos jóvenes que había ayer en el encuentro con el presidente Petro, hay unos que han explicado después del encuentro cómo fue la planeación y han explicado cómo los intentaron manipular, los intentaron manejar y por qué, cuál es el motivo de su inconformidad. Van a escuchar a ustedes algunos a partir de este momento. Julieta, buenos días. Buenos días. Julieta Osorio, creo que usted es caleña, Julieta, ¿verdad? Sí, caleña. Julieta Osorio es una de las estudiantes que enfrentó al presidente Petro, usted me corrige si digo algo inexacto, Julieta, en el encuentro de ayer. ¿Así es? Sí, yo fui una de las que levantó la voz a ver si el presidente nos escuchaba. Y usted dijo que ustedes, los estudiantes, usted hace parte de la Plataforma Nacional de Juventudes, que los Exacto. estudiantes se enojaron. ¿Qué fue lo que sucedió ayer, Julieta, en el encuentro con el presidente Petro?
Bueno, básicamente el día de ayer estaba planeado que se hiciera la sesión conjunta del Subsistema Nacional de Participación, que es donde por ley los jóvenes podemos participar y hacernos escuchar por parte de los gobernantes. Pero ayer llegamos al evento y como lo habíamos planeado, no era una sesión conjunta, sino que estaba más dispuesto a un foro en el que se iba a escuchar 2 jóvenes de la plataforma, 2 jóvenes del consejo, que intentarían recoger las voces de más de 120 que estamos aquí en este momento en Bogotá intentando construir apuestas por la juventud. Básicamente estábamos allí y después de que nos quedamos hasta las 3 de la mañana, muchos construyendo los discursos que iban a dar, el presidente en su discurso, después de que ya habíamos presentado todas las acciones, las propuestas para trabajar por la juventud, básicamente dio un discurso súper largo donde no respondió a ninguna de nuestras peticiones. Entonces, pues eso fue lo que ocurrió, no respondieron a nuestras peticiones y por eso pues tuvimos que levantar nuestra voz. Julieta, cuando usted dice que estuvieron preparando el encuentro con el presidente y que trasnocharon, ¿a qué se refiere? ¿Qué era lo que estaban preparando o qué era lo que ustedes esperaban del presidente? Bueno, básicamente el primer día llegamos desde que acabaron de llegar de los distintos territorios, porque muchos vienen desde muy lejos para poder llegar. A las 10 de la noche, más o menos 9 de la noche, empezamos a sesionar y básicamente escogimos varias cosas. Uno, cuál era la línea discursiva que íbamos a dar, y lo que nosotros queríamos, el mensaje que nosotros queríamos llevarle al presidente era que nosotros no somos unos jóvenes de derecha, no somos los jóvenes politiqueros que él cree, sino que somos los jóvenes que él en su campaña expresó que éramos los jóvenes del mandato popular, somos las mujeres trans, somos los indígenas, los negros, todos esos jóvenes por los que él dijo que iba a trabajar, que estos espacios estábamos Julieta, para proponer. Perdóneme, le interrumpo ahí. ¿Usted votó por el presidente Petro hace 2 años? Sí, yo voté por el presidente Petro. Sí. Y con lo que pasó ayer, pues que se ha visto porque había transmisión por televisión y que se ha viralizado en las redes sociales, me da la impresión de que usted está arrepentida del gobierno Petro. Pues no sé si estoy arrepentida, pero sí espero mucho más, ¿no? Porque tampoco había muchas opciones, específicamente para la población LGTBI, como que el panorama no era muy amplio, pero sí espero mucho más. Cuando llegó el presidente Petro, ¿ustedes habían hablado con alguien de la Casa de Nariño? ¿Habían tenido alguna interlocución con el gobierno? Sí, pues nuestras mesas directivas de la Plataforma de Juventudes y el Consejo Nacional de Juventudes se habían reunido justo la noche anterior con el viceministro para que les explicara en detalle qué era lo que iba a pasar el siguiente día en la sesión. Y pues nos dieron como las claridades de lo que iba a pasar, ¿no? Básicamente, ¿y Casa Militar tenía el sartén por el mango. ¿Les dijeron quién podía hablar y qué podían decir? Sí, específicamente nos dijeron que a pesar de que éramos más de 120 jóvenes que por ley teníamos que estar en el espacio, solo podían hablar 4. 2 del Consejo y 2 de la Plataforma, con un tiempo restringido y pues con un poco de amenaza que sí se nos iba a cortar los micrófonos. Ok, ¿y esos 4 fueron elegidos por quién? Los 4 que iban a hablar. Las 2 personas que hablaron por el Consejo Nacional de Juventudes fueron elegidos autónomamente por ellos, y nosotros en la plataforma también nos sentamos a escoger primero, antes de elegir a las personas, qué queríamos decirle al presidente, y después de eso, pues escogimos el delegado del norte de Santander y la delegada de La Guajira. Ok. Julieta, ¿cómo interpretaron ustedes que estaban allí en el escenario cuando el presidente les dijo, ustedes son jóvenes viejos? Bueno, eso es un discurso que viene diciendo Petro desde que estuvo en San Andrés con el anterior Consejo de Juventudes, y lo interpretamos como que de nuevo Petro no sabe leer a la juventud, y no sabe leer a la juventud que estamos en estos espacios, porque le han llegado con mensajes o tal vez no entiende qué es el subsistema de participación, qué son las plataformas, y por eso él considera que somos unos jóvenes politiqueros, unos jóvenes viejos que no vamos a trabajar. Él les dijo, ¿usted recuerda, les dijo jóvenes viejos o jóvenes tradicionales? Él habló de las políticas tradicionales, sí. Pero la palabra jóvenes viejos la usó específicamente en la sesión cuando estuvo en San Andrés.
Sí, porque yo le había oído también la expresión, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Decirles, me parece Es que más o menos lo mismo. yo no sé si hay allí en el presidente, si ustedes lo sienten como un intento de descalificación. Sí, y específicamente yo le tuve que decir en un momento al presidente, ¿no? Que no nos minimizara, porque quiso reducir la conversación a que nosotros estábamos pidiendo cosas que no eran incidentes para los jóvenes y que todos los trabajos y todas las noches de trasnocho que le invertimos a esto de gratis, porque no ganamos un solo peso de esto, no valían para nada. Y yo explícitamente le dije, presidente, no nos minimice, porque lo está haciendo y lleva 1 hora y media haciéndolo y minimizando todo el trabajo que hacemos. Julieta, le tengo que hacer una pregunta, espero no la malinterprete. Pero habiéndole hecho usted campaña al presidente Petro, siendo joven, siendo caleña, debo preguntarle, ¿usted era de primera línea? Sí, yo era una primera línea artística, porque las maricas en Cali nos unimos para resistir desde el arte. Entonces estuvimos siempre en la Loma de la Cruz, trepadas, bailando, expresándonos a través del arte, y sí esperábamos más. Cuando usted me dice y me repite, esperábamos más, ¿esa desilusión es de qué? Específicamente la desilusión en el tema de juventudes es que no se ha podido articular. Es que hemos sido propositivos, hemos construido propuestas, hemos generado discusiones y la respuesta del anterior año del gobierno fue, es que estamos en transición al viceministerio y entonces muchas funciones se nos acaban y no hemos podido hacer nada. Y empezó el viceministerio y entonces, es que estamos en la transición al viceministerio y entonces todo nos ha costado y no hemos podido hacer nada. Julieta. Entonces esperamos más. Sí. ¿Cómo cataloga el discurso que ayer pronunció el presidente Petro en esa reunión de consejeros de la juventud? Yo lo catalogo como un discurso en que de nuevo él solamente se está mirando a él y no está mirando la realidad de los jóvenes. Casi 40 minutos para quejarse porque le tumbaron en la creación del Ministerio de la Igualdad, que para mí es muy importante que exista, pero que tuvo unos errores procedimentales por parte del gobierno, en vez de responder a lo que nosotros le estábamos proponiendo. Y siento que el presidente se ha quedado en esa discurso, ¿no? En ese discurso de que va a trabajar, pero no ha pasado nada. En ese de que va a trabajar y no ha pasado nada, Julieta, ¿cómo cataloga usted el papel de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y del viceministro Gareth Sela, que en teoría es la representación de la primera línea en el gobierno? Bueno, yo quisiera decir más que catalogar, porque calificar algo como bueno o malo tiene muchas posturas, sobre todo desde las diferentes miradas que tenemos los jóvenes y que tenemos de diferentes posturas políticas, pues es muy difícil. Lo que sí más bien diría yo es que de nuevo esperamos más, o sea, como que confiamos en que pueden hacer las cosas, pero ahorita vamos a estar propositivos a ver cómo podemos articular para poder llegar a más. Sí, Julieta, si tuviera que hacer un balance del encuentro de ayer con el presidente Petro, con la vicepresidenta Francia Márquez, ¿cuál sería? Se lo pregunto porque el viceministro de la Juventud, Gareth Sala, dice que la juventud popular fue escuchada y que fueron escuchados en una altura democrática nunca vista en este país. ¿Cuál es la impresión suya? ¿Cuál es la reflexión alrededor de este encuentro? ¿Cómo salió eso? Bueno, yo creo que sí hay algo que decirlo, y es que sí nos escucharon. Y no fue nunca antes visto, porque nunca antes los jóvenes han tomado la palabra de esta forma para hacerse escuchar. De nuevo, no fueron las formas planteadas por el gobierno, sino que fuimos nosotros los jóvenes autónomos que logramos estas disputas. Entonces creo que fue algo histórico porque logramos hacernos escuchar, logramos presentar que tenemos unas propuestas, que no somos unos jóvenes que venimos a pasear como nos han dicho un montón en redes, sino que venimos a construir. Sí, de todas maneras, Julieta, ese espacio, digamos, antes y previo a la intervención ya de ustedes, cuando se toman la palabra al final, ese espacio estaba diseñado para interactuar, era un espacio para escucharse entre todos, o más bien la manera en la que está hecho era para que el presidente se echara un monólogo. Estaba pensado para que primero nos escucharan y ya después
de el discurso del presidente íbamos a sentarnos con los ministros a trabajar, pero esperábamos sí un compromiso por parte del presidente. Sí, Julieta, cuando ustedes se hacen escuchar que el presidente se iba, vienen los abucheos, los gritos, ¿ustedes alcanzaron a decir lo que querían? Sí, yo creo que alcanzamos a decir lo que querías. Hablamos de la ratificación de la Comisión Interamericana de Derechos de la Juventud, hablamos de la situación de las personas LGTBI, hablamos de la situación de salud mental de los jóvenes. Creo que logramos expresar varias de las dificultades que estamos teniendo en materia de educación y demás. Cuando usted dice, después haciendo un balance, dice, ya más calmada, quiero hacerles un balance, dice, Petro duró un ratísimo intentando dar una clase de igualdad. ¿A qué se refiere? Es que lo que hablaba en mi tweet, ¿no? A usted se empezó a hablar de la importancia de reconocer las voces de las personas vulnerables, de la importancia que el Ministerio de la Igualdad iba a traer para la garantía de derechos de los jóvenes, y no se dio cuenta que los jóvenes estábamos ahí, esos jóvenes que representan la igualdad, estábamos ahí sentados escuchándole, estábamos las mujeres trans, estábamos los gays, estábamos los indígenas, los afros, todas las personas que realmente tenemos que hablar de igualdad y que hemos tenido que vivir la desigualdad desde nuestra carne, estábamos ahí presentes. Entonces, como que no era necesario que nos vinieras a enseñar sobre qué era la igualdad, porque nosotros vivimos la desigualdad todos los días, ¿no? Sí. Es Julieta Osorio, una de las líderes de los muchachos de las juventudes reunidas el día de ayer reunidas es un decir, en el encuentro con el presidente Gustavo Petro. Me da la impresión, Julieta, de que usted hace parte del petrismo un poquito desteñido de la época de Primera Línea. No hago parte del petrismo porque nunca fui petrista, de hecho me considero de centro, pero soy una de las que está un poquito decepcionada, más bien. Ok, del petrismo decepcionado después de Primera Línea. El presidente tal vez... No, yo no dije que fuera el petrismo decepcionado. Bueno, que soy una ciudadana de centro que está decepcionada. Se la valgo, Julieta. De los votantes de Petro, ¿mejor así? Exacto, mucho mejor. Sí, pero sabe soy que comunicadora, no me cambie. Sabe que yo creo que ese es el fondo de todo este asunto, es que el presidente Petro cree que todos los que votaron por él hace 2 años son petristas y que llega a estos encuentros y que hacen parte de la religión del petrista y del petrismo. Y lo que se encontró ayer son muchachos rebeldes, inclusive contra Gustavo Petro. Bueno, yo creo que lo que se encontró ayer es que los jóvenes nos vamos a manifestar, sea el gobierno que sea el gobierno de derecha de Duque, sea el gobierno de Petro, porque nuestras realidades son súper importantes, somos los que, y sobre todo los líderes juveniles, somos los que conocemos a la gente del territorio, somos los que vemos a la gente sufrir las necesidades, y que sea el gobierno que sea de derecha, de izquierda, vamos a manifestarnos. Vale, voy a estar con eso se encontró. Voy a estar muy pendiente, Julieta, de las otras sesiones, porque este no será el último, de los encuentros del presidente con los jóvenes. Gracias, Julieta, claro, por acompañarnos. Y el día de hoy nos veremos en el Congreso, voy a estar contándoles un poco qué pasó y teniendo una intervención ahí. ¿Y al Congreso usted va a qué? Vamos, específicamente hoy como delegada de la plataforma, a hablar sobre la importancia de la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Bueno, como se dan cuenta, estos son los muchachos muy activos. Julieta, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. 7:18 minutos. Y en los videos que ustedes han visto, seguramente vieron a una joven, la de Ruana. ¿Usted la vio, Ricardo? Sí, claro. Que es la que le dice al presidente Petro, pues en plan de molestia, usted no articula las decisiones, ¿no? Que es la que se para ahí cuando le están reclamando al presidente Petro que los escuche, básicamente, que fue el reclamo de todos estos muchachos. Sí, señor, justamente. Jessica, buenos días. Muy buenos días para todos, todas y todes. Todos, todas y todos. Y todes. Jessica, usted es la de la Ruana, ¿verdad? Digo, para efectos, para identificarla, para entender, para que los oyentes vean con quién estamos hablando, ¿cierto? Sí, señor, orgullosamente boyacense de Miraflores, Boyacá, de la provincia de Lengupá. Siempre venimos representando nuestro territorio. Vale, estaba hablando con Julieta, que le reclama al presidente, que me dice que era de Primera Línea, que viene desde Cali. ¿Usted estaba en el petrismo hace 2 años, Jessica? No, señor, digamos que yo en algún momento
milité en los procesos verdes con mucho amor por construir procesos. En este momento no me milito en ningún partido, pero sí construyo desde muchos lugares, que me parece lo más importante. Vale, que es una voz válida y muy diferente a la de Julieta. Usted me quiere contar, Jessica, para los oyentes, para quienes están interesados en entender qué fue lo que pasó ayer en ese desencuentro de ustedes, los muchachos, con el presidente. ¿Qué pasó? Miren, lo que pasa es que nosotros tenemos algo que se llama Subsistema de Participación Juvenil, que es donde nos encontramos los jóvenes organizados para articular en todos los niveles, desde el nivel más local en los municipios o las localidades hasta el nivel nacional. Y en ese sentido, digamos que hay unos espacios donde se concerta y se dialoga para tomar decisiones. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, vengo desde mi municipio de 6ª categoría en Boyacá, hago todo mi proceso para lograr ser electa en Miraflores, en mi provincia de Lengupá, en el departamento, en la nación, y en el ejercicio nacional soy electa como comisionada de Concertación y Decisión Nacional, que es el órgano más grande y más importante de toma de decisión de este país sobre agendas juveniles. ¿Quién la elige a usted? ¿En qué votaciones hay elección de estos muchachos, Jessica? Entonces, el subsistema tiene dos. Hay elecciones populares para los que se llaman consejeros de juventud, que fueron hace 2 años y que serán el próximo año. Esas son democráticas. En cambio, las plataformas somos la forma en la que se agrupan los jóvenes que vienen de parches, de combos, individuos solitos, que dicen, hey, yo quiero aportarle a los ejercicios con los entes de cada uno de los territorios desde una manera individual o colectiva. No nos eligen como tal, digamos que participamos y luego cada uno organizados de manera increíblemente autónoma, elegimos a quienes nos representarán en cada uno de los escenarios a niveles departamentales y nacionales. Sí. Jessica, dicho eso, ese es el contexto, cómo llega usted ayer. ¿Qué fue lo que sucedió ayer en esa reunión con el presidente Petro? Listo, hay unas sesiones que se deberían tener cada año con el presidente y con el gabinete para contar lo que está pasando y asegurar procesos. Entonces ayer fue una sesión que también fue muy breve en muchos sentidos para expresar lo que venía pasando. Entonces nosotros hicimos elección de quién iba a hablar, que eran las personas que ustedes pueden ver en el video en la mesa. Sí. Hay una consejera y una plataformada. Sin embargo, el proceso fue tan corto y nosotros sentimos que dentro de lo que dijo el presidente no habían respuestas de fondo a nuestras preguntas, pero voy a ser muy enfática en esto, tampoco a nuestras propuestas. Entonces, cuando yo veo que esto pasa y yo como comisionada nacional que me he sentado con el viceministro, que me he sentado con el asesor de la ministra de Educación, porque en la Comisión Nacional de Concertación y Decisión van siempre 3 delegados, que en este momento son de Educación, de Cultura y del ICBF. Pero hemos llegado al espacio y como yo lo decía ayer, alguna vez un asesor del Viceministerio de las Juventudes nos dijo, qué pena Jessica, pero este no es un espacio de decisión. Y yo le dije, oiga, qué pena con su merced, pero por si no lo sabe, usted está hoy sentada aquí en un escenario que se llama Comisión Nacional de Concertación y Decisión. Entonces usted sí debería poder decidir. Y si usted no puede decidir, entonces estamos teniendo un problema muy, muy grande de entender para qué es el escenario. Yo creo, Jessica, que usted tiene razón cuando le dijo al gobierno, usted, creo que su frase fue, usted no toma o no articula decisiones, ¿no? Exacto. Y dije, el gobierno no está tomando ni articulando decisiones, porque ¿qué pasa? Si nosotros llegamos al escenario y llegamos con propuestas, yo ayer lo decía, nosotros hemos llegado al escenario en momentos donde habían más de 12 compromisos y el gobierno nacional no los tenía claros. Y yo no quiero, y quiero ser enfática, no es que no nos hayan abierto las puertas, ya hemos tenido 3 comisiones de concertación, pero de nada a mí me sirve un espacio donde yo me siento si realmente no estoy tomando decisiones. Nosotros como jóvenes construimos agendas de juventud en cada eje temático de los ministerios y llevamos propuestas y hasta hoy ha sido imposible articular y voy a ser, digamos, también enfática en un proceso. Por ejemplo, con un ministerio sí fue fácil, con Minjusticia. Nosotros en otro escenario hablamos con ellos y Minjusticia sí estuvo muy presto y, por ejemplo, ya ha llegado a los Santanderes con un ejercicio, digamos, interesante de articulación. Estos también encuentros, con la SAP. Jessica, estos encuentros como el de ayer son encuentros legales, ¿no son cortesía del presidente? Son encuentros legales para el Consejo Nacional de Juventud.
para la otra instancia que es democrática. Sin embargo, como somos un subsistema, pues también se abren para nosotros como Plataforma Nacional de Juventud, y ayer, digamos, también en cierto sentido, hubo espacio para Jóvenes en Paz. Ok, porque es que veo que el viceministro Gareth Sela está diciendo que estas plataformas de juventud, que no tienen ningún compromiso por ley que les acerque a discutir con el presidente, pudieron hacerlo, como si fuera una concesión del gobierno este encuentro de ayer. Digamos que no es una concesión, pero yo, Jessica Mora, considero un avance genuino que realmente haya llegado el presidente y, por ejemplo, también hayan llegado los ministros. Solamente fue decir, va a ir al gabinete y que haya llegado un ministro, sino nosotros ayer, antes de que el presidente se sentara en la mesa como tal, pudimos hablar con la ministra del Trabajo, con el ministro de Salud, con el ministro del Interior, con el ministro de Cultura. Ahí es donde uno dice, bueno, hoy sí realmente vinieron y se sentaron con nosotros, nos escucharon y, por ejemplo, hoy tenemos reunión, algunos de nosotros vamos a ir a hablar con Velasco sobre el ejercicio de procesos comunales, etcétera, etcétera. El día de mañana tenemos reunión con el ministro de Cultura porque queremos ver cómo llevar la oferta. Ayer sí hubo, digamos, un poco de voluntad política mucho más real de lo que había habido hasta el momento, que eso ahí es donde uno dice, vemos que sí podemos. Era un ejercicio en el que yo me paré y lo dije, en Boyacá nos ha pasado, y también soy clara en eso, me parece importante. En Boyacá nosotros le dijimos a la secretaria de gobierno, hey secretaria, nosotros queremos participar en las otras instancias, no solo las de juventud, queremos ir a hablar de mujer, queremos ir a hablar del campo, queremos ir a hablar de seguridad. La siguiente semana la secretaria nos escribió, hey chicos, tienen una mesa en cada una de las instancias. Claro, Jessica, entendiendo que además del discurso del presidente y el contacto con él, tuvieron un espacio con los ministros de distintas carteras, ¿usted particularmente quedó conforme con la respuesta, quedó satisfecha con lo que dijeron esos ministerios de los reclamos que tienen las plataformas juveniles? La conformidad se dará cuando yo vea un efecto real de que un ministerio de esos logra articular algo en mi territorio. Pero veo con buenos ojos lo que pasó, sí, soy muy honesta, porque a diferencia de muchos otros espacios, nos sentamos a hablar, tuvimos espacios de decir, vea, vamos a concretar una reunión la próxima semana, vea, este es el número de la persona que se encarga sobre este tema. Y por ejemplo, también soy honesta, se acercó Laura Sarabia y nos dijo cuáles han sido los inconvenientes, venga, nos sentamos y revisamos cómo podemos hacerlo. Sí. Bueno, es que Laura Sarabia tiene capacidad de interlocución, que seguramente no todos en el gobierno la tienen. Jessica, un gusto saludarla, gracias por contarnos su historia. A ustedes, nosotros, digamos, los jóvenes, queremos seguir participando de estos espacios, como lo decía Julieta, hoy también vamos al Congreso de la República porque nuestro ejercicio no solamente es articular agendas, sino también realizar una veeduría efectiva e ir a contarle al país y a los congresistas para ver si en algún momento, si esto no funciona, hacer un debate de control político, porque nosotros también, como llevamos propuestas, hacemos veeduría efectiva. Y me parece que eso es, al final de cuentas, el mensaje aquí. Los muchachos se le revelan inclusive al gobierno del presidente Petro. Gracias, Jessica. Un saludo para usted, para su gente en Boyacá. Chao. Vale, hasta luego. Chao. Y otro de los muchachos en segundos aquí en Mañanas Blue, 7:28, que me falta el tercero de los muchachos, los protagonistas de este encuentro, el que le dijo ahí en el auditorio del Ministerio de Cultura, el que le dijo al presidente Petro que era populista, y el presidente Petro le respondió enseguida. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Como estaba cantado, Luis Gilberto Murillo será el nuevo canciller del gobierno del presidente Gustavo Petro en propiedad, luego de la salida del cargo del polémico Álvaro Leiva, actualmente en juicio disciplinario en la Procuraduría por el escándalo de los pasaportes. Aunque el escenario ideal para Murillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en 2022, parecía buscar su permanencia la mayor cantidad de tiempo posible como embajador en Estados Unidos, alejado del vertiginoso y difícil tinglado de la política colombiana, a la espera del momento ideal para su regreso al país de cara a las elecciones presidenciales del 2026, la difícil coyuntura que atraviesa el gobierno hizo necesaria su presencia como una pieza clave del círculo que rodea al presidente Petro.
En estos 4 meses, como canciller encargado, Luis Gilberto Murillo ha tenido que sortear varios problemas que dejó su antecesor Álvaro Leiva. Entre ellos, el lío por el pasaporte diplomático entregado aparentemente de forma irregular a Juan Fernando Petro, su opaca posición frente a la licitación para la expedición de pasaportes y las denuncias por su aparente misoginia que enrarecieron el ambiente laboral en el Palacio de San Carlos. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Lo que pasa, nos hemos mantenido en un discurso populista y no podemos seguir en lo mismo, hombre. ¿Cómo es posible que del viceministerio nos digan que todavía están en un tránsito de funciones? Escuchan ustedes a William Molina, este es el muchacho, ahí está el video. Ricardo, este es uno de los primeros en hablar cuando el presidente se iba a ir, ¿no? Y se calientan los ánimos allí en ese auditorio. Y es uno de los que argumenta con mayor vehemencia, como lo vemos y lo escuchamos, frente a los incumplimientos del gobierno. Que no es hora de populismos, hombre. William, buenos días. Muy buenos días. William, usted viene de Santander, creo, usted es consejero de Juventudes desde Bucaramanga, ¿no es verdad? No, yo soy consejero municipal de Juventudes de uno de los pueblitos más bonitos que tiene Santander, desde Charalá, Santander. Ah, divino ese pueblo. Bueno, cerquita de Bucaramanga, hermoso, ¿no? Dime. Cerquita de Bucaramanga. Sí, como a 3 horas y media, 4 horas. Sí. William, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Les estoy preguntando a Jessica, a Julieta, a sus compañeras, los que estaban allí en el grupo de jóvenes reunidos con el presidente Petro, su versión. Usted que estaba molesto, que es el que le dice al presidente Petro, ya hay que dejar el populismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo llevó al nivel de esta intervención? Pues mira, lo que sucedió fue que ellos nos citan a nosotros para poder ir, entre comillas, a la sesión de Consejo de Gobierno. Pues la sesión de Consejo de Gobierno está enmarcada en una norma, en una ley estatutaria, la 1622, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, modificada por la 1885. Ellos nos citan y dentro de las intervenciones por protocolos militares, de casa militar, en fin, etcétera, etcétera, nos dan 2 intervenciones para el Consejo Nacional. Nosotros llevamos unas solicitudes súper puntuales porque esa sesión se debe haber dado en diciembre del año anterior, que no fue posible porque el presidente no nos quiso recibir y recibió otros jóvenes precisamente ese día en la Casa de Nariño de otros países. Pues cuando nosotros damos nuestra elocuencia, nuestro discurso, el presidente escucha, claro que él escucha, luego de ello él va a su discurso, se para y se va a retirar del espacio. Cuando él se va a retirar del espacio, pues nosotros le decimos, hey, presi, no señor, o sea, tú no te puedes ir sin un compromiso verdaderamente tácito y palpable que tú aquí mismo, en este escenario, donde no solamente está un subsistema de participación juvenil, sino Jóvenes en Paz, se comprometa con la juventud. Sí, y allí es cuando usted le dice un poquito en tono de arenga, ¿hay que dejar el populismo? Sí, pues ahí fue cuando yo hice mi intervención, mi acotación, y pues respecto a ella el presidente se molesta por lo que mencioné. Sí, ¿usted lo del populismo lo tenía preparado o se le chispoteó? No, pues mira, yo creo, y como lo dije en mi cuenta de X, siento que lo que mencioné en el discurso fue porque lo he vivido en carne propia. Lo he vivido en carne propia y verdaderamente ha sido tácito. Explíqueme eso, William, por favor. Propia que vive en carne propia, que el gobierno nacional ha estado totalmente desinteresado con el subsistema de participación juvenil en los diferentes escenarios que hemos tenido, tanto Consejo Nacional de Políticas Públicas, la Comisión Nacional de Concertación y Decisión, ha sido muy difícil para poder concertar. Por ejemplo, imagínate cómo es posible que vengan a decir que no es el escenario para poder concertar y sacar adelante diferentes agendas a nivel nacional. Sí. Y por eso es que yo le digo al presidente, debemos dejar esos discursos, debemos dejar nuestros discursos populistas. Ahí mismo nos incluimos, donde nosotros también nos hacemos la autocrítica y el autollamado de que hemos pasar esa la acción, verdaderamente a mirar
que es lo que se necesita. Y concuerdo mucho con lo que dice la compañera Jessica. Aquí no solamente es entregar una agenda y tratar de concertar, hay que hacer un control y una veeduría, un control político y una veeduría también en los diferentes territorios y al gobierno nacional, porque pues es también nuestra responsabilidad. Sí. William, cuando usted dice que hay que dejar el populismo, el presidente le responde y le dice, no es populismo porque yo estoy defendiendo a los muchachos. ¿Eso en qué quedó? ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con alguien del gobierno sobre el tema del populismo? Pues mira que al respecto, pues con la única persona así como que medio hablamos fue con la vicepresidenta Francia Márquez. La vicepresidenta me mencionó ahí, pues cuando íbamos finalizando, pues yo me acerqué y me dijo que había ido a tirarle al presidente. Yo le dije, no señora, vice, yo no fui a tirarle al presidente. Yo solamente dije lo que verdaderamente es. Porque si ustedes se dan cuenta el discurso que él emite en el primero, o sea, después que interviene el Consejo, la plataforma de Jóvenes en Paz, el presidente habla de todo un poco, pero no precisa nada. O sea, no concuerda nada, evasiones. Pero nosotros no necesitamos eso. Pero perdóneme, ¿la vicepresidenta le reclamó lo que usted le dijo al presidente? Claro, ella me dijo, yo lo tenía dentro de mis afectos, ella me lo dijo a él. ¿Y usted se le salió de los afectos a la vicepresidenta? Me da la impresión. Pues no sé si me saldría de los afectos de la vicepresidenta, pero más sin embargo siento que también a veces uno debe ser crítico y lo he sido. Cuando hay que felicitar se felicita y que cuando hay que criticar se critica, porque es que no podemos continuar siendo ese comité evaluador de la gestión de un gobierno en donde no hace una gestión competente y una gestión verdaderamente eficiente. Sí, que a usted la vicepresidenta lo tuviera en sus afectos, ¿quiere decir a usted lo veían como petrista en el gobierno? Pues no, yo la verdad no soy ni petrista ni uribista, déjame te lo aclaro. Sí. ¿Cómo te puedo decir? Mi liderazgo juvenil lo he fungido como un joven más colombiano, tratando de sacar adelante unos... William, eso yo lo entiendo, pero no sé si en el gobierno lo entiendan, porque... no, yo no sé si ellos lo entiendan, pero yo no, la verdad no, yo no. ¿Usted ha hecho política con alguien? Claro, yo hago parte del partido Alianza Verde, pero nunca he estado en esas líneas de tirando al gobierno nacional. Sí, y que usted haya dicho lo que dijo ayer le cuesta la recriminación de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Usted qué relación tenía con ese Ministerio de Igualdad y Equidad? Es decir, para efectos de tramitar los proyectos que ustedes quieren. Pues mira que en algún momento contacté a la vicepresidenta para comentarle la situación que estaba pasando con el viceministro, que de una u otra manera ellos nos decían una cantidad de cosas. Nosotros emitimos un comunicado donde mencionamos varios aspectos, como lo fue la Asamblea Nacional de Juventudes, y precisamente el año 2023, el año anterior cuando teníamos la sesión conjunta, yo le escribí a Francia y le dije, ella estaba en Roma visitando al Papa Francisco, y ella me dice, William, yo no manejo la agenda del presidente y para eso está la consejera presidencial para la juventud, pero pues nosotros hacíamos acercamientos súper así, Dios mío, como que fuéramos íntimos, no, nada de eso, solamente fueron temas como muy de incidencia en cuanto al subsistema de participación juvenil, pero pues ella lo mencionó, al igual pues a mí no me afecta mucho pues ese aspecto, si ellos lo ven de esa manera, porque pues lo interpretaron totalmente diferente, pero pues bueno. Sí, William, usted en su discurso, además de hablar de populismo, también se queja por la manera con la que hay interlocución con el gobierno, que es el viceministerio que crearon para los jóvenes, el de juventud. ¿Ustedes están conformes con el trabajo que se hace hoy desde ese viceministerio del Ministerio de la Igualdad? Pues es que mira que el trabajo, o sea, falta mucho trabajo, falta mucho compromiso, porque ellos se han quedado, por ejemplo, a inicios de año, que en el tránsito de funciones de la Consejería Presidencial al Viceministerio, que en toda la mayoría de reuniones, que no había plata, que no habían aprobado el fondo, que tocaba esperar, que todavía no estaba dentro de las funciones, porque ellos nos lo dijeron, que todavía no estaba dentro de las funciones de ellos, hacerse encargo del subsistema de participación juvenil, a raíz de diferentes llamados que hicimos por diferentes medios de comunicación, diferentes notas que emitimos, un comunicado que también sacó la PNJ y el CNJ, como que los empezamos a mover y por eso fue que se llevó a cabo esta sesión en Bogotá. Sí. William, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer el viceministro Gareth Sela? ¿Qué debería hacer la vicepresidenta Francia Márquez para que realmente se cumplan los compromisos de campaña con los jóvenes? Mira, yo siento que lo primero que hay que hacer es pasar del discurso
a la acción. ¿Por qué del discurso a la acción? Hay varias cosas que ellos están haciendo y están ejecutando, pero necesitamos que están haciendo, pero hay que ejecutar las cosas, hay que hacerlas verdaderamente, y ellos no se pueden sesgar solamente en los jóvenes de la primera línea o en los jóvenes que de una u otra manera fungieron en un estallido social. No solamente se pueden basar en ellos, porque es que nosotros también estamos en una ley, en un marco de una ley estatutaria que nos rige, que nos regula y que también le exige al gobierno nacional que brinde esas garantías. O sea, nosotros no somos niños, ni mucho menos, como lo dijo Petro ayer, viejos políticos. Eso es súper falso. Antes somos esos jóvenes que queremos una política distinta, esos jóvenes que estamos tratando. Cuando el presidente dijo algunos de ustedes son jóvenes tradicionales, ¿usted se sintió aludido? La verdad no me sentí aludido, pero sí me incomoda que ellos mismos nos traten de esa manera. Pues al igual eso ya se les hace normal a ellos, y pues teniéndonos como la tranquilidad, yo por ejemplo William Molina no lo soy, porque he tratado de hacer las cosas totalmente diferentes, de una manera distinta a como la hacen verdaderamente los políticos tradicionales. ¿Usted, William, hace 3 o 4 años era de primera línea? No, señor, nunca he sido de primera línea, nunca lo seré. ¿Usted votó por el presidente Petro hace 2 años? No, yo pues todavía era menor de edad y no podía votar por él, y mejor pues no pude ejercer mi derecho como ciudadano en ese entonces. ¿Cuántos años tiene usted, William? ¿20? 19. ¿19? Sí, señor, 19 años. Ah, no, todavía está muy chiquito. ¿Y está estudiando qué? Yo estudio Derecho en la Universidad Libre de Colombia, en 3er semestre. ¿En la Universidad Libre en Bogotá? En la seccional Socorro de Santander. En la seccional Socorro de Santander. Y está arrancando, me imagino. Sí, pues imagínate, apenas en 3er semestre, pero pues lento pero seguro. Vale. William, pero bien, sus colegas... Veo un abogado con un gran potencial. Me parece que todos los muchachos que estaban allí son muchachos beligerantes, son muchachos capaces de subvertir un poquito el orden, que es de lo que se trata además ser joven. Inclusive, cuando digo subvertir, es capaz de rebelarse, que fue lo que pasó ayer al propio Gustavo Petro. La última, Paola. Aunque se salgan incluso de los afectos. Quiero preguntarle al respecto, William. Bueno, usted dice que no pudo votar, pero sus colegas Jessica y Julieta sí, ambas votaron, y ambas dijeron que votaron por el presidente Gustavo Petro. Alguna de ellas incluso era parte de la primera línea artística. Pero quiero preguntarle, ¿ustedes se sienten en el fondo utilizados, usados? Es decir, ¿los usaron para ganar las elecciones y ahora no están atendiendo los reclamos de ustedes? Pues mira que hasta muchísimos jóvenes petristas que le hicieron campaña a Gustavo Petro y que, mejor dicho, o sea, se dieron la pela por ayudar a buscarle votos, ya ahorita mismo no se sienten representados con el gobierno nacional por lo mismo, porque quedaron compromisos y que no se están viendo ejecutados ahorita. Por ejemplo, Julieta mencionaba algo en lo que tenía que ver que en el plan de desarrollo estaba lo del tema de la población LGTBIQ+, que hasta el momento pues no se ha visto ejecutado. Ella tiene un poco más de conocimiento al respecto. Y así hay muchísimos más temas. Y pues mira, yo siento, y es momento, y es el llamado que yo hago también como joven, de una construcción nacional, de una unión nacional. Hay que construir desde las diferencias. Aquí no nos podemos sesgar que porque somos de derecha, o porque somos de centro, que porque somos de izquierda. Eso nos tiene, déjame decirte, mamados, cansados a un país que pide con urgencia y con ansias verdaderamente una representación significativa del gobierno central. Pues William, es un gusto escucharlo. La verdad me parece una maravilla encontrarme con estos jóvenes. Gracias por acompañarnos, William, esta mañana. Me alegra encontrar un charalense, es el gentilicio de la gente de Charalá, ¿verdad? Charaleño, sí señor, ¿Charaleño o charalense? Charaleño, sí señor, charaleño. Usted me parece, William, un charaleño berraco. Gracias, como decimos los santanderianos, berracos y pujantes. Berraco y berraco. Un abrazo, William, muchas gracias. Dios me los bendiga. Feliz día para todos. Muy bien, 7:44 a.m. Pues ahí está, Mara Consuelo, el ejercicio de escuchar a los que querían hablar ayer en el encuentro con el presidente Gustavo Petro. Claro. Estos muchachos no son de Petro.
Y es que yo creo que ahí está la equivocación. El presidente lo que pretendió fue homogenizarlos como si todos fueran de primera línea, y evidentemente pues es una juventud muy diversa que tiene unos planteamientos sólidos y que además están metidos en el Sistema Nacional de Juventud, que también creo que el presidente ignora. El presidente ignora el tema de los consejos de juventud, la ley estatutaria que creó la ciudadanía juvenil, y ellos han hecho un trabajo importante, han hecho un trabajo respetable que sintieron ayer desconocido. La otra cosa es que precisamente al homogenizarlos, el presidente espera pues un coro amaestrado, entre comillas, de gente aplaudiéndolo, que por ningún motivo se iba a dar. Había que escucharlos y seguramente, además, iban a haber muchas voces diversas dentro de la misma participación. Pretender un discurso monolítico de las juventudes es desconocer lo que son precisamente las juventudes. En el pasado, Héctor, pues muchos jóvenes fueron uribistas, o duquistas, o santistas. O llegaron por los partidos políticos. Por eso, lo que haya sido, pero lo que demuestra el ejercicio de ayer es que los muchachos no son de ningún ismo. Estos muchachos se levantan, y especialmente si el presidente de turno, el presidente Petro en el caso de ayer, comete el error de venir a que me escuchen, ¿no? Estos muchachos lo que quieren es ser escuchados, que yo creo que es donde arranca el problema. Claro, por eso digo que habiendo dicho que han protestado contra todos los políticos y protestarán contra todos los políticos, lo que hay que hacer es escucharlos, cobijarlos y entender que usted, Héctor, usted acuérdese, cuando usted tenía 19, 20 años, pues seguramente, bueno, usted en esa época estaba en la Asamblea Constituyente. Estos son los muchachos. Y la legislación ha avanzado, ha evolucionado, y ellos mismos lo reconocen que hay avances. Pero precisamente los avances están en construir conversaciones, no en simplemente esperar que haya un discurso, un monólogo eterno, además, que no responde ni a sus preguntas ni a las propuestas. Es que esta tensión tiene un poco más de 2 años, Néstor, porque viene del resultado de las elecciones de los consejos de juventudes. Los consejos de juventudes se eligieron popularmente, ¿no? En una elección abierta en la que podían participar todos los jóvenes entre 14 y 28 años. Votaron un poco más de 1.200.000 jóvenes, y lo hicieron nada menos que en el 2021, como a final del año 2021, que pues era todo el tema del estallido social, digamos, toda la participación juvenil en la protesta de ese año. Y resulta que ganaron los partidos tradicionales. El Partido Liberal sacó 100.000 votos, el Partido Conservador sacó 74.000. Pero había gente de esos consejos juveniles, pero también de plataformas juveniles. Usted acaba de escuchar testimonio de gente. Pero mire usted que los que usted entrevistó, dos dijeron, nosotros somos del partido B, dijeron son del Partido Verde, pero lo que le quiero decir es que le quiero decir es que el petrismo perdió las elecciones del Consejo de Juventudes en pleno estallido social. El petrismo sacó la Colombia Humana, que es el petrismo, sacó 24.000 votos. El Partido Liberal, le acabo de decir, sacó 100.000. Y el Polo Democrático, que era el otro partido de izquierda que participó en la elección, sacó 6.500. Entonces, digamos, eso para decir que es que ha habido como una especie de mito de que la juventud está en la izquierda y milita en el petrismo, etcétera. Pero 2 de 3 votaron por Petro. Pero no me vaya a decir que lo de ayer era un encuentro de muchachitos uribistas y conservadores con el presidente Petro. No, pero no de petristas, lo que le quiero decir, Néstor, es afectos, porque el encuentro fue preparado por el gobierno. Y ya escuchó usted cómo los escogieron. No, pero lo que le quiero decir es que la tensión entre Petro y estos jóvenes del Consejo de Juventudes viene de entonces, y por eso él lo que hace es más o menos despreciarlos, utilizar la expresión de jóvenes viejos, de jóvenes tradicionales. Él comienza su intervención regañándolos por no ser petristas, regañándolos por militar en partidos tradicionales, a lo cual tienen todo el derecho. Y ahí comete el enorme error, pero repito lo que dije hace un rato, que cometen el otro error, que es
aparentar un diálogo con la ciudadanía Que no había, que en pues. realidad son escenarios armados para un que esos monólogo escenarios presidencial. están hechos y ese legalmente, se esos acabó. escenarios- Ellos esperaban Y eso se un acabó diálogo. ayer, ¿no? Sí, sí. Eso se acabó ayer. No, ¿usted cree que eso es definitivo? Pues yo creo que de ahora en adelante, cada vez que les dé por decir que es que estamos oyendo a la ciudadanía, pues la gente va a levantar la mano a decir, pues si es a eso que vinimos, en esto de los barrios, por ejemplo, uno no ve que la gente está en los gobiernos de barrios, que van 2.000 personas, nadie levante la mano, pero yo sí quiero ver la siguiente reunión y va a ver usted cuánta gente va a hacerse en fila para levantar la mano. Es que eso se la voy a comprar. son Héctor, espacios de distintos. que lo de ayer puede ser histórico en la Sí, medida en que demuestra que puede haber rebeldía, un poquito de rebeldía. Pero es que, Néstor, ese espacio por ley está diseñado, Ricardo. Es distinto, ese tiene espacio razón por Luis ley. Ernesto. Solamente un dato, el viernes pasado, al final de la intervención del presidente Petro en Cali, no había más de 500, 300 personas. Las tomas de la televisión pública eran muy cerradas porque muy poca Porque la gente se le quedó va a escuchar al presidente de la porque se le República. va, porque el presidente tiene que entender que hay que dejar, el presidente va y repite el mismo discurso en cualquier escenario. ¿No? Es que tenemos lo que de ayer entender es que por qué yo la soy frustración de los víctima, jóvenes, que Néstor. aquí estamos los excluidos, y hay un momento en que la gente ya no le reclama discursos, que fue lo que pasó ayer. Le están reclamando acciones porque él es el jefe de Estado. Acciones y proyectos y presupuestos. Es que, Néstor, ese espacio del Consejo Nacional de Juventudes que fue creado por ley, y que, como lo contaba Héctor, se eligieron popularmente con 1.200.000 votos de pelados, no es para ir a votar corriente, ir a escuchar discursos, es para definir ellos los programas para la juventud, los proyectos de inversión en el plan de desarrollo a nivel nacional, a nivel municipal y a nivel departamental. Entonces es entendible la frustración de estos jóvenes que no querían ir solo a escuchar y a ser escuchados, sino a concretar programas y proyectos para sus departamentos. Y entonces cuando uno va y mira el nivel de ejecución, Néstor, del 1%... descalificando inclusive el colegio en donde estudian sus hijos. Si ustedes fueran del liceo francés, si ustedes... No, el discurso de división... No, pero es que hay jóvenes de todo, hay jóvenes de todos los estratos sociales, de todos los partidos políticos, pero lo que sí es coincidencia de todos es el nivel de ejecución que todos hemos visto del Ministerio de la Igualdad en el 1%, pues se traduce en que ninguno de los proyectos, ninguna de las expectativas de estos jóvenes se está materializando. Y yo no escucho a jóvenes arrepentidos de votar por Petro. Yo no escucho a jóvenes que dicen, como a Millonario le está yendo tan mal en esta temporada, entonces me voy a cambiar de equipo. No, ellos no se quieren cambiar de equipo. Ellos pueden estar enojados con el director técnico, que en este caso es el presidente y la vicepresidenta. Pueden estar frustrados como está jugando el partido, pero van a seguir en el mismo equipo. Siguen creyendo en el programa de gobierno, siguen creyendo en el tipo de políticas que planteó el presidente en campaña. Yo no escuché jóvenes arrepentidos, escuché jóvenes desilusionados por la incompetencia, especialmente de la vicepresidenta. Yo le acabo de preguntar Néstor, a los tres, Luis Ernesto, tal vez usted no escuchó las entrevistas, los tres dijeron estaba escuchándolos. Arrepentidos, desilusionados. Póngale el adjetivo que usted quiera. No, claro, pero claro que hay una queja del gobierno, y cuando hay una queja, por supuesto, hay una queja, porque esto en el departamento de echar carreta, en el departamento de discurso, en el departamento de demagogia, en el departamento de populismo, pero no Néstor, hay nadie y esperaban mejor que el presidente. Si usted me escuchara, esto es haciendo, es no que la diciendo. diferencia entre estar arrepentido y ser opositor y estar desilusionado es que siguen creyendo en que es posible hacer cambios, siguen creyendo en que vale la pena ir a hablar con el presidente y presentarle una queja para que cambie, para que mejore, para que los escuche, y eso es bueno, eso es sano, porque ojalá, y yo quisiera creer que ese espacio no queda únicamente en botadera de corriente, sino que la vicepresidenta escuchó y que se dio cuenta que no es suficiente andar lamentándose que le eliminaron el Ministerio de la Igualdad. Que no gritaran, que no insultaran al presidente por pedirle respuestas. Claro, es que Luis Ernesto, ¿sabe que estamos olvidando? Que es que esta molestia de los jóvenes viene desde diciembre del año pasado. No sé si los oyentes, si usted recuerda, acuérdese que el presidente Petro los dejó plantados en diciembre con la excusa de que tenía un viaje internacional y gripa, pero prefirió reunirse con jóvenes palestinos que están en Colombia, de Bolivia, de Perú, y dejó a 80 jóvenes. Claro, pero para recordarle que esto no es de ayer. Yo no escuchaba jóvenes con rabia porque los habían hecho un desplante, eran jóvenes
inconformes, desilusionados porque las promesas de cambio no se están materializando. Y lo más triste de todo, Néstor, es que esta representación tan importante, por primera vez en un ministerio, el de mayor presupuesto para las comunidades negras, para la comunidad LGTBI, para los jóvenes que nos hablaron acá, pues está siendo dilapidada. Es un ejemplo dramático de las oportunidades desperdiciadas por este gobierno, y la inconformidad de los jóvenes es entendible por eso, y ojalá la vicepresidenta escuche y el presidente escuche. Luis Ernesto, yo escuché ayer jóvenes con rabia, y esta mañana escucho jóvenes que siguen teniendo rabia, muy molestos, claro, con toda la razón, con promesas incumplidas. Pero bueno, los escucho. La cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales, para quien quiera hablar del sintomático encuentro del presidente Petro con los jóvenes, o desencuentro del presidente Petro con los jóvenes. Señor Es que no hay nada que refleje más el gobierno de la carreta que el trabajo con los programas de juventud del Ministerio de la Igualdad. Son 6 programas, Néstor: Jóvenes en Paz, Jóvenes Guardianes de la Naturaleza, Barrismo Social, Juventudes Tejiendo Bienestar, Programa para la Superación de Brechas de las Juventudes, Casas de las Juventudes Populares. ¿Usted sabe cuál es el único que está finalizado? ¿Cuál? Los demás están en diseño o en proceso o preliminar. Solamente el de Jóvenes en Paz, vinculado precisamente a lo que decía ahora el muchacho Molina. Decía, es que Petro tiene que saber que aquí hay más jóvenes que la primera línea. Petro tiene que saber que aquí hay más jóvenes de los programas de jóvenes. Es que yo creo que el presidente Petro, es la mayoría. Aurelio cree que los jóvenes hoy, tantos años después, el presidente Petro cree que todos los jóvenes son de primera o fueron de primera línea en lo que se llamó el estallido social. Y lo que refleja, yo no sé si se irán decepcionados, si seguirán así, bueno, eso ya lo veremos. Pero lo que refleja esto es un gran desinterés por la política de juventud. Eso es lo que hay de fondo. Aquí ha habido más discurso que política. Y mire que ayer coincidió con una cosa, y perdóneme que voy a pegar un brinquito. Mientras los jóvenes de Colombia le decían a Petro que su gobierno los tenía totalmente abandonados, desinteresados, que no participa, que no les para bolas, que quería echar un discurso y salir corriendo, a esas mismas horas Rahul Gupta, el director de la Oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos, estaba elogiando la política antidrogas de Petro. Entonces, pero obediente, obsecuente, genuflexo con Estados Unidos y displicente e indiferente con los jóvenes de Colombia. Esa fue la foto que me quedó a mí de ayer. Aurelio, bueno, usted me la puede cambiar, pero fue la foto que a mí me quedó ayer. Por algún tema fantasma de los años 70, la relación de Petro con Estados Unidos. Eso no fue fantasma de los años 70. Pues claro. Eso fue el 15 de mayo del 2024. Eso no fue un brinquito, Aurelio. Eso es el 15 de mayo del 2024. Mortal. ¿Qué tiene que ver una decisión que toma el gobierno de Estados Unidos sobre drogas con los muchachos de ayer? Porque mientras Petro es indiferente, mientras Petro es displicente con la mayoría de los jóvenes de Colombia, sí es muy obsecuente y muy cuidadoso con la política antidrogas de los Estados Unidos. Y no fue en los años 70, fue el 15 de mayo de 2024. Pero la otra cosa que yo creo es que de alguna manera la frustración de estos muchachos que han estado sometidos al voto popular, que se han reunido, que han preparado horas estos discursos y esta participación para ayer, lo que sienten es que a los que rompen Transmilenios y hacen vandalismo sí los ven, pero a ellos que han estado en las reglas de juego, que han estado en el sistema, agendas, y han estado en las reuniones, y han respetado. Estos son muchachos pilos. Claro, ellos sí no los escuchan y no los ven. Entonces, eso genera mucha frustración. Esa era mi alusión, María Consuelo, a la primera línea. Claro. ¿No? Que para los muchachos de primera línea hay premios, para los demás no tantos, parece ser el mensaje. Hay incumplimientos, no, si hay algo, hay incumplimientos, Néstor, que es lo que le estaban reclamando ayer estos jóvenes al gobierno de Gustavo Petro y directamente al presidente. Yo creo que el presidente quedó sorprendido, no se esperaba que esa fuera la reacción de los jóvenes. Yo creo que lo que él esperó es que, como hacen muchos otros escenarios, echarse un discurso, hablar de la historia de la humanidad y salir campante. No, los jóvenes yo creo que nos dieron una lección de valentía a muchas personas, a muchos gremios, a muchos sectores de la economía, en donde básicamente escuchamos al presidente y no le exigimos resultados. Yo creo que de frente le dijeron, como lo han hecho algunos columnistas, a gobernar, a tomar decisiones y a cumplir los compromisos, presidente, porque a punta de discursos sobre la historia de la humanidad, el cambio climático, el conflicto entre Israel y Palestina, no vamos a solucionar los problemas reales. Aquí había una agenda, unos compromisos, unas reuniones que venían de atrás
que el gobierno viene reiteradamente incumpliendo a través del Ministerio de la Igualdad y a través del viceministro. Ahora, y ese fue el reclamo y el presidente no se lo estaba esperando. Hay cosas buenas. Yo celebro la claridad, señor, con la que hablan estos jóvenes. Yo celebro la claridad con la que hablan estos jóvenes. Los tres que entrevistábamos, Julieta, Jessica, William, hablaron con mucha claridad. Saben realmente qué es lo que está pasando, saben realmente, conocen el territorio y por eso reclaman acciones y no más discursos, que creo que es la síntesis de todo. A mí me gusta mucho cuando dicen, ojo, que sean acciones articuladas, porque nos hemos encontrado con mucho discurso, pero mucha desorganización también y pocas acciones. ¿Sabe qué me alegra a mí? Que lo de ayer desmonta un poquito el discurso de que estamos en manos, de que la nueva generación de Colombia es la de los jóvenes de primera línea. Estos muchachos no son de primera línea, salvo la primera línea. Es que eso de la primera línea es una invención, eso no existe. La primera línea nadie sabe quién es, dónde queda, dónde se saca el carnet de la primera línea. Eso es un mito, digamos. Bueno, el presidente Petro, un mito que tiene condenas. El discurso de ayer, un mito urbano. El discurso de ayer del presidente fue centrado en la primera línea. El presidente es el que cree... Ese es un mito urbano, sí. Un mito urbano de la vicepresidenta Francia Márquez, que todo el tiempo en plaza pública dice viva la primera línea. Claro, lo utilizan los unos y lo utilizan los otros. Claro, los extremos siempre utilizan pero los muchachos, Héctor, y casi siempre se encuentran. Los muchachos, estos muchachos de ayer son muchachos preparados, son muchachos que estudian, que hacen pero de todas maneras, que son capaces de enfrentarse al presidente Petro. Para los que están en la oposición de fiesta, solo les quiero recordar que en los estudios de opinión, en las encuestas, el presidente sigue saliendo bien valorado en el sector más joven, ¿no? Sigue teniendo alrededor del 50% de aprobación en los sectores más jóvenes, solo para que maticen un poco la fiesta, porque no es tan cierto, digamos, que es que estos jóvenes se desilusionaron y ahora están en el uribismo, no. Así no es. ¿Quién dijo eso de que ahora están en el uribismo? Y tampoco es cierto que lo de ayer fue infiltrado por la derecha, porque ya no demoran en decirlo también. Para quienes están de fiesta, porque creen que todo